Inicia, muy bien. Muy bien, chicos. Muy buenas noches a todos y a todas a esta sesión de hoy. Estamos en el curso Asistente de Planilla y Recursos Humanos, ¿verdad? Estamos ya en la clase 2 y les saluda gustosamente la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estoy aquí pues para acompañarlos y que me acompañen también en este continuo aprendizaje, ¿verdad? Empecemos aquí ya en la sesión 2 y hoy hablaremos de gestión de personal. Ya en la sesión anterior hablamos de algunos fundamentos principales que deben conocer de la gestión de planillas, del trabajo que van a tener que realizar o que realizan ustedes sobre asistente de planillas y recursos humanos, ¿no? Hay por ahí un perfil especial que deben conocer, algunas habilidades técnicas, algunas habilidades también blandas, interpersonales que deben conocer porque toda labor se realiza en equipo y por lo tanto también tenemos que tener ahí un aprendizaje también interpersonal que gestionar, ¿verdad? Por ahí ya se habrán dado cuenta y habrán visto porque en algunos por ahí tendríamos que reforzar y en otros pues ejercitarnos de repente o adquirir más experiencia, ¿verdad? Entonces hoy tocaremos la gestión de personal. Por ahí vamos a leer este mensajito que nos dice Andrew Carnegie. ¿Qué nos dice él? Nos dice, uno de los secretos del éxito empresario consiste en no hacer uno mismo el trabajo, sino en reconocer al hombre apropiado para esto. ¿Qué nos dice Andrew? Nos dice que es cierto que un empresario no lo va a realizar todo. Es imposible que al principio como un buen emprendedor, quizá cuando empieza desde muy pequeño, realiza varias cosas a la vez. Piensa en ellos, en conseguir el presupuesto, piensa en cómo marketearse, piensan quizá en el grupo objetivo que van a tener, piensan también en qué valor le van a dar a su producto y etcétera. Toman ellos solos decisiones y ejecutan varias funciones dentro de una empresa que más adelante la tendrían que tener ya bien constituida con todas las personas y equipos que necesitan contar, ¿cierto? Pero dentro de ello, del trabajo que uno hace y de lo que tiene que encargar a otros que lo haga, que esto es delegar, necesitamos saber a quién le encargamos esta función, ¿verdad? A veces solo como delegación, es decir, cogemos nosotros la responsabilidad, tenemos la función y le encargamos a alguien que lo haga. Pero también, y esa es una labor por ahí retadora que yo digo que es una de las más difíciles quizá dentro de la administración, es escoger a la persona adecuada para que ocupe el puesto, para que ejerza una función, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Convocar a varias personas, evaluarlos, elegir a la mejor, a la que creo yo que va a ser la mejor y en el camino, en la cancha, como quien dice, nos daremos cuenta si nos equivocamos o si acertamos, ¿cierto? Entonces, por ahí es lo que nos está diciendo pues Andrew, ¿no? Nos dice que uno de los secretos del éxito empresario consiste en no hacer uno mismo el trabajo, sino en reconocer a este hombre apropiado, a esta persona apropiada para poder hacerlo, ¿sí? Entonces tiene dos enfoques, la delegación y el elegir al nuevo trabajador que voy a incorporar a mi empresa, ¿cierto? Entonces ustedes como asistentes de planilla o recursos humanos van a apoyar en esta labor. No necesariamente van a tomar la decisión de a quién elijo, no, pero su opinión puede ser muy importante si es fundamentada, si es estudiada, si por ahí representan ustedes de repente una gran influencia o se convierte en el brazo de derecho de este gestor de recursos humanos, ¿no? Dentro de la labor que realiza el Centro de Planilla y Recursos Humanos, tiene dos grandes labores de apoyo que hacer. Una en el apoyo de la gestión de planillas y otro en la gestión propia de recursos humanos. ¿Por qué ambas las diferencio? Sí, porque ambas en sus tareas específicas sí se diferencia, pero puede estar las dos involucradas dentro el área o la gerencia o la jefatura de recursos humanos, sí. Entonces, una de las grandes labores, es cómo gestionamos a este personal, cómo lo reclutamos, cómo lo tenemos como incorporado a nosotros, qué contrato le vamos a tener con ellos, qué tipo de crecimiento le podría ofrecer, cuánto le podría pagar, ¿no? Y por ahí dentro de la empresa también qué beneficios más le puedo dar, ¿no? Inclusive la capacitación. Entonces vamos a hablar de qué se trata pues esta gestión de personal y dentro de ello les mencioné que una de las labores más retadoras es el reclutamiento y la selección, ¿no? Porque por ahí nos jugamos a veces el tiempo, nos jugamos la decisión para poder atinar
cuál es la persona exacta que va a calzar con el puesto de trabajo que necesito cubrir, ¿verdad? Entonces, de esto se trata el reclutamiento y la selección a grandes rasgos, pero si tenemos que definirlo, diríamos pues que es un proceso, porque siempre hay un paso a paso que hacer, ¿verdad? Que implica identificar por ahí primero las necesidades que tenga la empresa de cubrir con un talento, ¿cierto? Por ahí también tenemos que diseñar los perfiles de puestos adecuados, reclutar ya en la ejecución misma a los candidatos potenciales a través de diversos canales, de hecho los más convenientes para la empresa, evaluar por ahí las habilidades que tengan estos, sus competencias, habilidades técnicas o innatas o por ahí interpersonales también, y seleccionar a los candidatos más adecuados para ocupar los puestos por ahí que están vacantes, ¿no? Pero antes de iniciar cualquier proceso de reclutamiento, como cualquier proceso administrativo, es fundamental tener una comprensión profunda de qué necesita, en este caso, la organización, ¿no? Y esto va a implicar por ahí identificar siempre con claridad estos perfiles, ¿verdad? Identificar las habilidades y competencias, como les había dicho, porque son importantísimas para el éxito de la empresa, ¿verdad? Y que encajen también con la comprensión del objetivo principal de esta, ¿no? Y se comiencen a identificar con ella, con lo que necesita la empresa, y por sí solos, si se comienzan a identificar con la empresa, comienzan también a adquirir mejor responsabilidad en sus quehaceres. Entonces necesitamos por ahí pensar también en un enfoque estratégico, ¿no? Es un enfoque futuro a lo que se refiere a lo estratégico, en la definición justamente de estas necesidades que requerimos, ¿no? Como empresa, como parte participativa de una empresa en este caso, y que va a permitir, pues, dirigir estos esfuerzos hacia una contratación de talento, ¿no? Que realmente, pues, deba, y es lo que queremos, que impacte, pues, positivamente en la organización, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, de qué se trata estas etapas, porque necesitamos seguir un paso a paso para realizar con éxito, en este caso, un reclutamiento, ¿no? Aunque no existe exactamente pues un estándar, ¿no? De las fases que debo seguir del proceso de selección. Resulta de hecho indiscutible pues que se debe anunciar. Se tiene que empezar de todas maneras primero creando un perfil de vacante, ¿no? Tenemos que pensar qué características necesito en esta persona y que me va a encajar y que me va a cubrir el puesto y poder realizar con éxito las funciones que necesito encomendar. Por ahí dentro de este perfil se van a poner pues, las habilidades técnicas, las habilidades por ahí interpersonales, se va a medir de repente o tener también como requisito quizá un perfil profesional, ¿no? No sé, algunas otras características, pero también se van a tener que estipular cuáles son las funciones que va a realizar, ¿cierto? Entonces, dentro de las funciones, este trabajador también va a conocer cuáles son esas labores que va a desarrollar dentro de la empresa. También tendríamos que tener, acompañado al perfil, las bases, ¿verdad? Dentro de las bases estarán pues los requisitos. Les he dicho que está vinculado con el perfil también. Pero dentro de estas bases también van a estar el tipo de contrato que va a tener, cuánto va a ganar, si hay o no capacidad de desarrollo dentro de la empresa. Bueno, mientras más información le damos, más claro ingresa este trabajador a mi empresa y se comienza ya a identificar con lo que necesita la empresa y con lo que él podría tener dentro de ella, ¿no? Y si puede descubrir, si tiene capacidad de crecer dentro de ella, mucho mejor, porque en realidad es mucho más económico conservar a un trabajador, ¿verdad? Que despedirlo, porque invertimos bastante tiempo en esto, reclutamiento, en adaptarlo a la empresa, en lograr que se identifique, lograr que sea innovador dentro de ella, que participe como un gran talento y que sea 100% productivo, ¿no? O por lo menos que esté llegando a esta total productividad, ¿no? Porque solo así vamos a poder lograr que un trabajador llegue a cubrir sus objetivos personales y también sus objetivos institucionales particulares específicos dentro de la oficina donde tiene cargo o dentro de la institución, ¿no? A nivel global. Bueno, entonces necesitamos crear este perfil. Necesitamos además pensar que lo tenemos que anunciar, que lo tenemos que publicar. Ahora, pero profesor, a veces no se puede explicar todo, no se puede decir de repente si voy a poder ofrecer algún tipo de desarrollo dentro de la empresa, ¿no?
suena como muy favorable para el trabajador, pero la empresa no siempre va a tener un lugar donde ofrecerlo. Bueno, si es una empresa chica, por lo menos va a tener aspiraciones, ¿no? Va a tener una misión, una visión más adelante, sobre todo la visión. Entonces, por lo menos trasladarle esta visión al trabajador para que por lo menos tenga en claro de que cuánto tiempo tiene la empresa, desde cuándo ha empezado y qué tan encaminada está, ¿no? Y si está dispuesto a asumir el reto junto con ustedes, va a ser mucho mejor, ¿no? El sueldo, algunas empresas cuando yo postulo no me lo dicen ya cuando estoy a punto de firmar mi contrato. Entonces, ¿por qué yo tengo que decirlo o apoyar a esta empresa a que lo haga? Y si de repente no lo va a hacer, ¿no? Bueno, ustedes de hecho que apuntan o están en este curso porque sienten orientación de ingresar o ya están dentro de asistentes, ¿no? O de repente quieren complementar su perfil profesional como asistentes de planilla y recursos humanos, ¿no? Pero no descartamos la posibilidad de que sean parte jerárquica, ¿cierto? En algún momento con la experiencia o de repente con algún ascenso, con un curso más, puedan lograr esto, ¿no? Entonces, veamos desde este punto de vista. Uno, como jerarquía que podrían tener o como asistentes propiamente dichos, ¿no? Como asistentes, propiamente dicho, sí no van a tener la decisión para esto, pero sí pueden hacer su sentir, hacer manifestar su sentir, ¿no? Que estuviera mucho más claro si decimos más claro las cosas. Y si mejor dicen el sueldo, también van a lograr tener entre estos candidatos a personas que han estado de acuerdo. Sí, pero ¿qué tal si la empresa quiere negociar? Bueno, tendrá que poner esto, ¿no? También sueldo negociable, pero siempre sería conveniente poner una base. La institución privada puede por ahí tener un poco más flexible esta publicación, este tipo de datos que da, este tipo de perfiles que manifiesta, este tipo de requisitos, este tipo de claridad en la información que va a brindar a sus trabajadores o a sus posibles trabajadores. En la institución pública, más bien, sí se tiene todo de claro. Hasta el modelo del contrato se publica en las bases. ¿Por qué? Porque es parte de las normativas que nos indican para instituciones públicas. Todo tiene que estar súper claro, ¿no? El horario de trabajo a veces y ciertamente no está del todo claro y ya queda en averiguar, bueno, cada persona que se enfrenta a un trabajo, sí, averiguar cuál es el posible horario, ¿no? Porque me imagino que por ahí van ustedes también tomando decisiones en si optan o no, desde el punto de vista de ustedes como trabajadores, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de empresa, ¿no? Estando ustedes como asistentes o jerárquicos, pues sí tendrían que ver cuáles son las políticas, en este caso publicación de la empresa, y qué es lo que consideran ellos publicar o no, ¿no? Sería mucho mejor todo. Mientras más información haya o se publique o se indique, pues el trabajador o el grupo de trabajadores o el grupo de personas interesadas en ustedes va a estar más filtrada, ¿no? Entonces eso favorece mucho mejor por ahí a los, a, a, a la evaluación misma, ¿no? Porque tendremos a personas que están de acuerdo con esto. Ahora, por ahí si tú vas a tener opciones a horarios flexibles, pues mejor manifestarlo, ¿no? Porque eso sí es un beneficio que podría atraer. Entonces, poniéndonos en el caso de la empresa, entonces tengo que buscar la información que tendría que ser más clara, transparente y legal para ellos, ¿no? El tipo de contrato, pues sí se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar, por ejemplo, el lugar de trabajo, dónde van a realizar su trabajo, ¿no? No pueden contratarlos de repente a la convocatoria donde locales en Durín, cuando de repente en Caraballo está el lugar de trabajo, ¿no? Entonces por ahí tienen que también gestionar esto. Ahora, si su local está en Caraballo y, y tienen gente de Lurín o de sitios más alejados, pues son ellos los que toman la decisión, ¿no? Siempre y cuando ustedes manifiesten que necesitan pues puntualidad, que necesitan la hora de entrada, pues ellos se acogerán a esto, ¿no? Si no, se averiguará internamente, ¿no? Si ustedes no publican, pues siempre concedan o tengan la apertura de comunicación con los interesados para que despejen algunas dudas antes de, ¿no? Y pues en ese momento tendrían una mejor conversación con alguno de ellos o por ahí aperturar a alguien que los oriente para que se pueda flexibilizar algunos datos, ¿no? ¿Qué tal si necesita mudarse para poder trabajar con ustedes si lo aceptan, ¿no? Entonces podríamos tener un talento por ahí que podría ser considerado, ¿no? Y que si por ahí diríamos que solo vivan en cierta zona, por lo cual no sería, no se vería bien, no estaría hasta cierto punto de vista legal,
que solo permitir que ciertas personas ingresen de cierta ubicación, ¿no? Entonces es mejor dejar las puertas abiertas a que el trabajador tome esta decisión. Bueno, en el perfil estará entonces lo más claro posible de qué se trata el trabajo, ¿no? Bueno, elegimos luego de esto el anuncio, el lugar donde vamos a anunciar e iniciar la convocatoria. Se necesitaría saber cuándo inicia y cuándo termina. Si esto está dentro de un calendario mucho más explicado, donde cuáles son las fechas de evaluación, cuáles son los días de resultado, cuándo se firma el contrato, cuándo es el inicio, mucho mejor. Ustedes cuando han visualizado convocatorias del Estado y privadas habrán visto esta gran diferencia, ¿no? La pública tiene generalmente mucho más detalles que la privada, ¿no? Pero en la privada siempre a veces se tiene esta posibilidad de flexibilizar o de conversar, ¿no? En cambio, la pública sí tiene que ceñirse a las bases que están estipuladas, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a anunciar? Bueno, encontraré los medios, por ahora tenemos gran cantidad de lugares donde buscar, tenemos que considerar redes sociales de todas maneras, vamos a pasar luego algunas recomendaciones para esto, de en qué lugares son los más apropiados para publicar, pero sí tengo que considerar esta publicación. Por ejemplo, nosotros en la institución pública, aparte de ponerlo en redes sociales, en los portales del gobierno peruano, que tienen que estar, sí o sí, en los ministerios, en este caso del sector al que está vinculado nosotros, que somos educación, entonces sí tendría que estar ahí también, ¿no? Pero también, por ejemplo, nos indican que tiene que estar como un letrero, un informativo, en los lugares visibles del local, ¿no? En este caso, en la entrada de la institución, ¿no? Y tendremos que poner ahí cuáles son los requisitos, las bases, un cronograma incluso de esta convocatoria, ¿no? Entonces se encontrará también esta institución pública publicado de manera física, ¿no? ¿Qué más? Por ahí también se consideran algunos lugares para pegar letreritos, ¿no? Pero tienen que ser estratégicos, yo creo, ¿no? Y además el alcance de estos lugares son más limitados que ponerlo en redes sociales o en lugares públicos digitales, ¿no? ¿Qué más? Luego de esto que ya tengo listo mi perfil, tengo ya mi anuncio, escogido los lugares donde voy a anunciar, son varios, ¿no? Empiezo ya a eh, aplicar mis filtros, es decir, comienzo a evaluar, ¿no? Y estos filtros pueden ser diversos, ¿no? Va a depender de qué tanto, o qué áreas o qué tantos días tengo para evaluar, o qué tanto quiero evaluar a mis trabajadores, a mis posibles trabajadores. El primer filtro siempre, siempre, siempre es el currículo. Y aquí vamos a hacer una pausita, chicos, para contarles algo especial, pues, ¿no? Que tiene GCAP. Ustedes han visto, pues, que realmente las sesiones son totalmente gratuitas, de libre acceso. Así que, estimados participantes, queremos recordarles, pues, una vez más, que tienen la oportunidad de obtener un certificado oficial de GCAP. Un aval que va a fortalecer su perfil profesional y su hoja de vida, ¿no? Un documento que avale lo que han estudiado, lo que saben, lo que han aprendido o lo que conocen, es mucho mejor que solo presentarlo como tal, que solo decir, soy asistente de planilla y recursos humanos, o conozco la labor de asistente de planillas humanos, o tengo conocimiento de esta área, ¿no? O he estudiado asistente pues, de planilla y recursos humanos. No solo basta esto, sino además se necesita sustentar, ¿no? Aprovechen esta oportunidad, chicos, para obtener su certificado y fortalecerán así el currículum que presenten, van a ser un destacado en su próximo trabajo y van a aumentar sus conocimientos, ¿verdad? Y van a obtener el respaldo internacional de Google Workspace for Education. Pueden separar su certificado desde 50 soles y 14 dólares estadounidenses, pero esto solo es un precio promocional y está de manera especial vigente hasta el 15 de diciembre, ¿no? Estamos ya 11 de diciembre, no desperdicien la oportunidad, traten de pedirlo lo más pronto posible para que no entren en una cola por ahí en la que se les alcance muy tarde, ¿no? Consulten para esto con unidad académica, no dejen entonces pasar esta oportunidad para certificarse y convertirse así en profesionales altamente competitivos en este mercado laboral, ¿no? Considerando pues que la institución pública, para postular a una convocatoria de institución pública es obligatorio, porque no se acepta ningún conocimiento si no está sustentado con documento, y la institución privada cada vez les pide más. Así que
hay que sustentar esto, ¿sí? Entonces, el primer filtro, volviendo aquí, es el currículum vitae, ¿no? Entonces, considerar tenerlo sustentado con documento. Luego, necesitamos, y vienen ya otras evaluaciones, ¿no? Puede ser una evaluación de conocimientos, puede ser una evaluación práctica, puede terminar con una entrevista personal, o puede estar la evaluación de conocimientos solo de manera, a manera de examen, escrito, y la evaluación práctica de repente junto con la entrevista personal puede ser, dependiendo cómo voy a armar por ahí o cómo voy a evaluar, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre se considera conocimiento. Junto con la práctica puede ser, pero siempre se considera conocimiento de algún modo, ¿no? Y la práctica, por ejemplo, si les piden dentro del perfil, o si ustedes piden como asistentes, ayudan y apoyan en este trabajo y piden evaluar o dentro del perfil conocimientos de ofimática a nivel intermedio, hay necesidad de evaluar, ¿no? Hay necesidad de comprobar estos conocimientos, ¿no? Entonces, en el currículum quizá verán a través de su documento de que sí tiene su certificado en nivel intermedio de ofimática o de PowerPoint, Excel o Word, pero está bien a nivel intermedio. Bueno, en todo caso tengo que considerar, ¿no? Hay que considerar la evaluación y se tiene que evaluar la práctica, ¿no? Por ahí se preparará también el material que va a permitir la evaluación y para su calificación también, ¿no? Entonces podrá ser así dividido en una evaluación de conocimientos y una evaluación práctica también. Y se considera pues el perfil práctico que se requiere, ¿no? ¿Qué más? Podrá haber también un momento para la entrevista, como un tercer filtro, un cuarto filtro, va a depender de cómo lo acomode. Pero sí, en muchos casos se requiere una entrevista, ¿no? En esta entrevista, pues a veces puede haber una participación psicológica, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos evaluar un poco las habilidades interpersonales, saber si son capaces de trabajar en equipo, cómo manejan las crisis, cómo manejan el estrés, ¿no? Entonces hay por ahí que reforzar las habilidades blandas, sí, hay que reforzar, hay que trabajar bastante en esto también, porque por ahí también nos evalúa, ¿no? El clásico dibujo, dibújate a ti, ¿no? Bueno, también eso es un perfil psicológico que también se suele evaluar, ¿no? Entonces, considerar todos los tipos de evaluaciones que me permitan a mí estar seguros de qué talento estamos eligiendo. Ahora, como les había dicho, como asistentes no van a tomar la decisión, pero sí van a participar en la gestión de esta evaluación. Tienen que apoyar con el material, tienen que apoyar con el desplazamiento de estos candidatos, tienen que apoyar con la infraestructura adecuada para ellos, para sus evaluaciones y su recepción, apoyar también de repente si hay un tipo de inducción previa a esto o explicación de algunos beneficios para todos, bueno, un tipo de material también de presentación como una presentación PowerPoint, en Canva o en lo que fuera, para poder presentar a la institución, ¿no? Entonces, todo este respaldo que va a necesitar tanto en materiales como en logística que pueda tener especialmente para una presentación, lo va a requerir. En este caso, van a tener que ustedes facilitarlo como asistente, ¿cierto? Bueno, terminada la evaluación que puede estar dividida en varios filtros, se inicia la contratación. Bueno, habrá un anuncio de cuáles son los candidatos aptos. De repente, filtro también puede ser tomado como filtros cancelatorios, es decir, digo, donde no pasan al siguiente los que no pasaron al primero. O sea, cada uno se anuncia quienes salen aptos para el siguiente filtro, también puede ser, ¿no? Pero a veces pasa que se pasan por todos los filtros y se anuncia eh, con una nota evaluativa o con una declaración de aptos final, ¿no? Puede ser. Entonces se inicia la contratación. Para esto, pues, se supone que ya podrían haber conocido qué tipo de contrato van a firmar, inclusive el borrador, ¿no? Si es que es de ser posible, mejor. ¿Por qué? Porque ya una vez que inician ustedes las evaluaciones y los filtros, todo pasa tan rápido que al momento de contratación, hasta a veces eso suele ser muy rápido, ¿no? Y puede ser que en ese momento un trabajador conozca, un postulante conozca sus derechos y diga, un contrato no lo puedo firmar si no lo he leído antes, ¿no? Y dicen, no, pero hoy tenemos que entregar contrato porque mañana inicia sus labores. Pero por favor, permítame leerlo. Y lo leen de repente a la carrera, de repente termina siendo 4 páginas, 3 páginas, y no le queda del todo claro, ¿no?
Entonces puede en el camino echarse para atrás si no si no lo tuvo claro en el momento. Así que nos costó tanto trabajo elegir de repente a la persona o las personas cuando de repente en el contrato justo se nos cae la persona, ¿cierto? El reclutado o la persona que aceptamos. Así que no estaría mal mostrar esto antes y por ahí considerarlo. Si ustedes son asistentes, plantear esta posibilidad y si son parte decisiva como jerárquicos, pues considerar bastante esta parte de la contratación, ¿no? Con borradores previos. Bueno, en todo el caso en la contratación ya está claro el tipo de régimen en el que van a estar, el tipo de contrato que van a tener, si van a pasar por un periodo de prueba, por cuánto tiempo va a ser, cuál va a ser el horario. Bueno, queda todo claro y aceptamos al trabajador. O mejor dicho, ellos nos aceptan a nosotros, ¿no? Porque también puede verse este punto de vista. Ojo, tenemos que ver las dos caras, en este caso, del desarrollo del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si somos parte de la empresa, sí, por fin tenemos ya el trabajador, el puesto cubierto, ¿sí? Y lo aceptamos, porque fuimos los que evaluamos, ¿no? Pero ¿qué tal si el trabajador tiene varias posiciones, estuvo postulando a varias, y en algún momento nos eligió, ¿cierto? Y quizá tenga por ahí otra nueva, otra buena opción. Y si nos eligió a nosotros, pues quizá nos considere nosotros como prueba. Y el periodo de prueba que le hemos dado, quizás seamos nosotros la prueba para ellos, ¿no? Entonces hay que por ahí, por eso, tener bastante claro de si estamos eligiendo a la persona y estamos siendo además informativos con ellos para que no tenga que cuestionarnos más, ¿no? De hecho, que al final va a tener que, sí, probar ambas partes, tanto habilidades, conocimientos, adaptación, sí, del trabajo de realizar, porque por más que tenga experiencia en esto, va a iniciarse en una nueva empresa, ¿verdad? Y esto es una adaptación también. Bueno, yo diría que además esto de reclutamiento y la selección a veces no acaba ni la contratación. ¿Por qué, profesora? Si ya firmó contrato, lo tenemos por lo menos por mi tiempo de prueba por 3 meses, ¿no? Porque esos 3 meses también va a ser una inversión de dinero, va a ser una inversión de tiempo, porque hay que adaptarlo a la empresa, hay que explicarle los primeros actividades que tiene informativas y lograr lo que en algún momento sea ya totalmente productivo solo, ¿no? Y dejarlo ya. A veces pasa que estos trabajadores nuevos se convierten en sombra de otros y los ponemos así para que vayan adaptándose y conociendo por ahí el movimiento, ¿no? Pero a veces ya no ocurre así, pasa directamente a las labores, ¿no? A veces decimos, uy, tiene, tiene experiencia, así que debe manejarlo muy bien, ¿no? Va a depender también qué tipo de labor hace, ¿no? Si hace algo muy específico, pues sí, puede ser que pase directamente a las labores, pero ¿qué pasa si tiene que conocer primero procesos para poder ejecutar? Por ejemplo, un banco donde manejan un sistema, ¿no? Donde van gestionando los bueno, requerimientos de trámites que necesiten por ahí los clientes del banco, y de pronto pues el sistema está bien, lo conoces, lo has visto antes, lo has visto en tu capacitación de repente con la empresa, pero de pronto si cometes un error podría ser grave, ¿verdad? Porque son sistemas donde incluso se están introduciendo dinero, manejando dinero, ¿no? Hay que cerrar una caja también, hay que saber. Entonces, esos trabajadores, por ejemplo, donde sí se maneja mucho riesgo, entonces sí, en un primer momento tienen que ser sombra de alguien, ¿no? Y por eso ustedes ven que a veces en los bancos al costado de, de un trabajador que ya está formal, está al costado de él uno que está en inducción, ¿no? Y tiene generalmente su chaleco y que dice por ahí en inducción o dice en adiestramiento o algo así, ¿no? Para que sepan pues que esa persona todavía no está totalmente inducida, pues, sino que está todavía en adaptación, no necesariamente en prueba, pero sí en adiestramiento, ¿no? Entonces eso pasa a veces cuando empezamos con un trabajador donde necesitamos que conozca muy bien antes de ejecutar su labor, ¿no? Y otra de las razones más que considero yo que a veces no acaba ahí es porque tenemos que acompañarlo en ciertas cosas, a veces para toda la vida institucional. ¿Por qué? Porque si requerimos a veces hacer un seguimiento de ese trabajador, ¿no? A ver si con el pasar del tiempo, de repente ya está con un contrato ya no solo de pruebas, sino de repente un contrato ya de un año, o de repente pasó de un año, ya se volvió un casi experto en el área donde va, pero de pronto no cubre sus expectativas y a los 2 años ya quiere algo más.
que ofrecemos. Entonces tenemos que buscar siempre al compañero, de repente no es suficiente con su cambio, de repente por ahí su, su, sus expectativas dentro del trabajo que quiere realizar, de repente cambió también su propia visión a futuro y quisiera otra labor, ¿no? Y está de repente por ahí, cogió experiencia, le gustó la participación que tuvo, se desarrolló muy bien en una área, pero quisiera otra, ¿no? Entonces por ahí también podríamos tener esa posibilidad de tenerlo, ¿no? Siempre se evalúa si la empresa o la institución puede brindarle esa facilidad y si además favorece para el crecimiento de la empresa, mucho más, ¿no? Entonces siempre se necesita un acompañamiento a los trabajadores, ¿no? Para esto pues siempre va a tener un jefe inmediato superior, ¿no? Quien va a poder perfilar esto dentro de las evaluaciones que pueda tener, dentro de las supervisiones que se puedan realizar, ¿no? Entonces, hay que considerar esto, que hay un seguimiento continuo, ¿no? Y se habla mucho no solo de la inducción básica que puede tener un trabajador, se habla del onboard, ¿no? Que vamos a hablar de repente por aquí. Bueno, para el reclutamiento y la selección, habíamos dicho de que necesitamos publicar, ¿verdad? Nuestros avisos. Necesitamos anunciar nuestra convocatoria. Varias de ellas se anuncian a través de estas tecnologías que conocemos como LinkedIn, el Boomerang. Bueno, LinkedIn es una red social, el Boomerang o CompuTrabajo o Indeed o alguna otra más, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tecnologías innovadoras nos van a servir, nos van a ayudar no solo a poner nuestros anuncios, sino que además nos pueden ayudar a desarrollar buena parte de esta labor de reclutamiento y la selección. ¿Qué quiero decir? Que LinkedIn, por ejemplo, no solo te permite anunciar, no solo te permite poner y ponerte ahí a hacer tus anuncios frecuentes como una red social, para ahí poder anunciarte también como una buena marca empleadora, ¿no? Poniendo ahí las actividades que haces con tus trabajadores, publicando las actividades de aniversario que tengas, publicando los grandes eventos que realices con ellos, y de esta manera ya te van conociendo algún grupo de personas que buscan identificarse con algunas empresas o buscando dónde podrían trabajar o dónde incluirse. Entonces creas una marca empleadora por ellos. Y también varias de estas nos permite, inclusive LinkedIn, nos permite tener ayuda, hacer que ellos nos ayuden en poder evaluar, ¿no? Pueden conectar nosotros mismos con los candidatos o pueden pedirle a LinkedIn que también evalúe. Igual Indeed, Workplace o alguna otra, también pueden participar en buena parte de la evaluación, filtrando currículums, filtrando algunas partes evaluativas, ¿no? Entonces podemos escoger realizar todo el proceso de reclutamiento y selección dentro de nuestra empresa, podemos ayudarnos parcialmente con alguna de ellas o encargarles totalmente a alguna de ellas también, ¿no? Entonces de esto nos sirve estas diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, Indeed es un portal de trabajo que ofrece una plataforma de reclutamiento de personas para empresas, ¿no? Y esta plataforma ofrece pues una serie de funcionalidades que pueden ayudar a las empresas a publicar sus ofertas y a buscar también candidatos y gestionar también un proceso de selección, ¿no? LinkedIn también les había dicho que hace esto. SAP, por ejemplo, que es una plataforma de reclutamiento más integrada, más a un sistema de recursos humanos, ¿no? Inclusive se puede personalizar a cada una de las empresas, ¿no? Es un sistema que puede crearse para cada una también. CompuTrabajo y Boomerang también son lugares donde abunda mucho la búsqueda de trabajo por las personas, ¿no? Por las personas que van interesándose en ti. Te pueden buscar como empresa o pueden buscar por puesto de trabajo, ¿no? Y de acuerdo a eso filtran y encuentran varias y comienzan a postular, ¿sí? También es un lugar donde albergan diferentes currículums ya publicados, llenados dentro de esta plataforma, donde también podríamos tener varios de ellos, ¿no? Por ahí si hacemos el vínculo con CompuTrabajo, con Boomerang o con uno de ellos, también podemos ver los currículos publicados, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda en buena parte del trabajo y evaluación de currículum sobre todo, ¿no? ¿Qué más? Dentro de las recomendaciones básicas, y yo siempre suelo dar esta parte no solo porque es moralmente aceptable para cualquier persona pensar de que estamos rodeados de personas
diferentes a nosotros, que hay una diversidad dentro de nosotros, ¿no? Tenemos muchas personas discapacitadas, tenemos personas con habilidades diferentes, tenemos una diferenciación entre hombre y mujer en ciertas labores y ya no tenemos que hacer en muchas tareas esas diferencias de género, ¿verdad? Y además que estamos involucrados todos los países, casi todos los países del mundo, especialmente latinoamericanos, dentro del cumplimiento de lo que nos dice la ONU acerca de las ODS. Chicos, ¿saben qué significa ODS? Bueno, acá lo tengo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? ¿Han escuchado hablar de esto? A ver, explíquenme en el chat si sí o no han escuchado hablar de las ODS, que por cierto cada una tiene su número particular, ¿no? Hay una meta que cumplir para cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y estamos pues cada vez encaminándonos un poco más a esto, ¿no? Por ahí cuando se escucha hablar de los objetivos de desarrollo sostenible se habla mucho del medio ambiente, ¿no? Sí, se habla bastante del compromiso medioambiental que tenemos como sociedad, ¿no? Pero no solo es esto, sino también es un compromiso que se tiene, por ejemplo, con la reducción de la pobreza, con la igualdad de género, con el compromiso que se tiene de ofrecer un trabajo decente y con crecimiento económico, ¿no? Se habla de la inclusión social, se habla de la inclusión laboral, se habla del acceso a la información, ¿no? Y varios de estos, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, varios de estos están vinculados justamente con el trabajo, ¿no? Y a esto nos debemos un cumplimiento cada vez que pensamos en gestión de personal. Y si vamos a reclutar gente, vamos a necesitar personas que trabajen para nuestra empresa, pues tenemos que pensar en incluir estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de género, ¿qué nos dice esto? Que es parte de las normas, ojo, normas mundiales, que ya no podemos estar poniendo, necesitamos choferes de sexo masculino, porque estaríamos cayendo en discriminación de género, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos en nuestros anuncios? Podemos decir, se necesita personal para trabajo de chofer en diferentes lugares, ¿no? Tenemos que describir la función. ¿Qué pasa si decimos, necesitamos, porque acá en el Perú hay zonas a las que llamamos zonas donde hay eh, mucho crecimiento económico, ¿no? Es decir, sí, hay una diferenciación social también en ciertas zonas del cono sur o del centro del sur, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hay zonas en las que hay un nivel socioeconómico un poco más alto, ¿no? Las razas son distintas también por esos lugares, Miraflores, San Isidro, ¿no? Que son inclusive centros financieros, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces dicen, se necesita personal que viva por la zona, que viva por San Isidro, por Miraflores, ¿no? Por lugar. Ya no podemos decir esto porque estaríamos cayendo en la desigualdad, en este caso de personas según su vivienda, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos una atención desde las 7 de la mañana y tenemos que lograr que lleguen temprano? Entonces, ¿qué decimos? De preferencia vivir en la zona porque el horario es tal. Entonces, con eso dejamos la puerta abierta a quien vive lejos y desea mudarse o desea tomar el riesgo de trasladarse desde tan lejos, o decimos, mira, necesitamos puntualidad, nuestra entrada es a las 7 de la mañana, y esa es una de las razones por las que decimos de preferencia vivir por la zona, porque sabemos que el tráfico no es fácil, sabemos que el acceso de ciertas zonas a otras zonas tampoco es fácil, entonces lo anunciamos previamente, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos que anunciar el por qué, ¿no? El por qué. También si hay, por ejemplo, para almaceneros, donde levantan de repente material muy pesado, ¿no? Que por cierto no tiene por qué levantarse material muy pesado para una persona, entonces tendríamos que manejar ciertas máquinas, ¿no? Pero en algunos trabajos podría ser que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando se necesita que tenemos que reclutar gente para trabajar en aeropuertos, donde necesitamos que hagan revisión, palpando el cuerpo y todo, entonces no se necesita, con máquinas o auscultar a algunas personas, ¿no? Cuando ya entran en sospecha, entonces ahí sí se requiere a veces que sea de algún sexo en especial, ¿no? Entonces hay que justificar esto. No podemos anunciarlo solo porque queremos tener solo choferes hombres o solo choferes mujeres, o queremos tener nada más almaceneros hombres porque les vamos a hacer cargar peso, o tenemos que tener solo mujeres, o secretarias solo mujeres, ¿no?
Entonces, también esto sería discriminación de género. Entonces, esto legalmente tiene que ser considerado, ¿no? Otra de las grandes recomendaciones es eh, implementar entrevistas estructuradas. ¿A qué me refiero con esto de implementar entrevistas estructuradas? Las entrevistas, de hecho, son una parte importante dentro del proceso de selección, ¿verdad? Porque es a veces hasta la parte final de un reclutamiento. Es la parte a veces decisiva de si tomo o no tomo a la persona, ¿no? Entonces, estas entrevistas se basan pues en preguntas específicas, ¿verdad? Y evalúan de manera, en este caso, consciente algunas aptitudes relevantes para el puesto, ¿no? Y proporcionando pues una evaluación un poco más justa y objetiva a los candidatos, tendríamos que considerar estructurarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que esté preparado. No puedo decir, pero yo hago entrevistas cada mes, recluto gente. Ya conozco muy bien mi trabajo, así que sí lo puedo hacer. No necesito ir con ningún documento preparativo, ¿no? ¿Y qué tal si por ahí se me perdió un dato y se me fue porque como trabajador dentro de la empresa estoy seguro que no realizas una sola actividad en el día, realizas varias, ¿no? Y se te puede olvidar algo importante. Algo que sucede muy particular también en la institución pública es que a veces todas las preguntas se leen. ¿Por qué dirán ustedes? Ah, porque tienen temor de repente de que se olviden cómo hacer la pregunta. No, por fin de que sea lo más objetiva posible, por fin de que se mantengan las comas, los puntos, que a veces marcan el contexto de lo que uno quiere preguntar, ¿no? Entonces sí, se necesitaría ir con las preguntas específicas a cada uno. Entonces, ¿qué profesora? ¿Preguntan lo mismo a todos? Bueno, en este caso sí, somos en la institución pública bastante objetivos. ¿Por qué? Porque se tiene que preguntar a todos para que no parezca que se está haciendo algún favoritismo de preguntas a uno y a otro. Inclusive ustedes dirán, uy, pero ¿cómo no se entera el otro de qué preguntó? Se le va a decir al amigo y van a contarle qué es lo que preguntó y ya se va a saber la respuesta. Bueno, hay todo un protocolo que se hace para que no se junten los que salen de una entrevista y van a otra, ¿no? Entonces sí, se tiene así, ¿por qué? Porque se tiene que mantener la objetividad de esa manera. Ustedes dirán exagerado, sí, pero a veces se requiere, ¿no? Se requiere ser lo más objetivo posible, más que nosotros evidenciamos varios procesos y muchos más estos también, ¿no? La institución privada a veces opta por hacer preguntas y que no están mal dentro de su proceso porque es la necesidad de ellos en base a su currículum. Entonces, ¿qué quiere decir? Evalúan el currículum, cogen el currículum y comienzan a hacer preguntas para cada uno, ¿no? ¿Qué pasa? Te pueden decir, has tomado un curso de asistente de planilla y recursos humanos. Ok, ¿dónde lo estudiaste? ¿No? ¿Y qué tal? ¿Qué te parecieron los temas? Ya, ok, les cuentas todito, está bien, muy bien, aprendiste muy bien, le dirigiste, explicaste todo, sustentaste todo muy bien con palabras, muy bien. Ya, entonces por favor me lo envías al correo electrónico tu certificado, listo, porque sustentaste muy bien, pero ellos necesitan de repente sustentar a otra área y le piden el certificado, ¿no? Entonces eso puede suceder también. Las instituciones a las que por ahí ayudo yo en una parte de reclutamiento, he visto que está sucediendo, ¿no? Entonces por eso les cuento esta parte. Bien, entonces las entrevistas en lo posible estructuradas, ¿no? De acuerdo también a los parámetros que ponga cada institución, ¿no? Me refiero a la privada, que es la que pone un poco más de flexibilidad. En la pública sí van a encontrar que van a ser pues súper estructuradas, ¿no? ¿Qué más? Implementa programas de referencias, ¿no? Programas de referencias. Eh, Aquí sí tengo que hacer una diferencia más entre la pública y privada, porque en la privada a veces te pueden pedir recomendaciones, ¿no? Hay un espacio de repente en tu currículum que te puede permitir poner recomendaciones. La pública no se puede recomendar, lamentablemente, ¿no? Lo más que puedes recomendar a tu amigo, a tu amiga, es decirle, mira, se va a abrir una convocatoria, léete las bases, aquí están, te mando el enlace porque el enlace es público, ¿no? Pero no le puedo decir, pues, ven, conversa con tal persona para que te acepte. No funciona eso porque eso es hasta cierto punto ilegal. Entonces, ese tipo de referencias no existe. Las únicas referencias que pueden existir es cómo una institución en este caso, se publica dentro de una red social, ¿no? Por ahí la mejor referencia es el trabajo que realizas, ¿no?
Entonces, ¿cómo es el trato de tus trabajadores? ¿Qué actividades haces con ellos? ¿Qué trabajo haces con tus clientes? ¿Cómo son los procesos de cada una del abordamiento de repente en las grandes campañas que tienes, ¿no? Y lo que hacen, por ejemplo, las grandes empresas para sacar sus actividades de Navidad, de las fiestas principales, ¿no? Es como se anuncian el trabajo que hacen. Por ejemplo, acá tenemos una empresa WOM, ¿no? Donde hacían los grandes cursos, ¿no? Donde la participación era total de sus trabajadores, ¿no? Que estoy seguro que al comienzo puede ser que lo hayas inducido, pero después yo veía pues un ambiente totalmente de fiesta, ¿no? Y que todos los trabajadores tenían una participación. Uy, pero ahí también bailaban y todo, pero no todos los trabajadores logran eso. Bueno, pero todos participaban de alguna manera dentro del talento, de las facilidades que tenga cada uno, ¿no? Y se lograba, ¿no? Sabiendo pues que al final tenían también su día de descanso, ¿no? Entonces, esto es la mejor referencia que puede tener una empresa o una institución pública, ¿no? Las actividades que hacen, en este caso, con sus trabajadores o con la comunidad también, ¿no? Pero no está de más también considerar si la empresa privada puede considerar las referencias también, las recomendaciones, ¿no? Que a veces pueden ser muy útiles. Ten presencia en redes sociales. Hoy sí o sí, pues como si queremos tener una marca empleadora, es decir, que nos vean como una buena empresa que contrata y beneficia a sus trabajadores, sí, pero que no sea tampoco ficticio, ni que sea tampoco por ahí actuado, ¿no? Todo tiene que ser orgánico, porque esto de todas maneras se va a notar. Se va a notar si por ahí sacas una publicación que no es tanto cierta y que de pronto ingresa a la empresa y se da cuenta de que todo lo que sale ahí no fue verdadero. Y esto es fácilmente publicado y ahí recomendado, porque de hecho que la mala recomendación es la que fluye más rápido que la buena, ¿verdad? Los nos, la parte negativa por ahí es la que más criticada, es la que más provoca el boca a boca, ¿no? Entonces tenemos que ir con verdad, ¿no? Siendo pues naturales en lo que hacemos. Entonces tenemos que pensar en utilizar las grandes plataformas, ¿no? Bueno, LinkedIn, que es una buena presentación de marca empleadora, Facebook, que por ahí de hecho es todavía, sí, una marca empleadora buena, pero es mucho más, pues ahora, pues TikTok, Instagram o Twitter, una de esas, ¿no? Entonces, según el lugar donde quieras consolidarte, donde quieras encontrar al público que te vea, es donde tienes que dirigirte, ¿no? Y logrando, pues, esta deseada marca empleadora sólida, ¿no? Entonces, la presencia activa en redes sociales también va a facilitar esta conexión con los profesionales, en este caso activos, con los profesionales, ¿por qué no?, también pasivos, que podrían estar interesados en un cambio laboral, ¿no? Entonces, por ahí estaría bueno así. Además, considerar también, a ver, sí, por ahí quizá considerar alguna selección interna, ¿no? Si la empresa es grande, sí se tendría que considerar, porque dentro de mi empresa, si es grande, estoy segura que una persona por ahí merece o quisiera algún crecimiento, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. ¿Y por qué no? Es un ascenso, es un crecimiento económico, un desarrollo para el trabajador y también tendríamos una persona más productiva que ya está identificada con esta empresa. Entonces, esta selección interna también ayudaría mucho, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo amerita o lo tendría una institución privada, ¿no? El archivo de hojas de vida que puedo guardar de repente momentáneamente mientras tengo el periodo de prueba de estos 3 meses de algunos trabajadores, me serviría de mucho porque podría quizá contactarlos o tenerlos como plan B, ¿no? Contacto con universidades también me ayudaría, porque una de las formas que tengo de hacer, por ejemplo, un convenio con universidades es que puedo tener a los jóvenes como practicantes primero, ¿no? Lograr que se empiecen a adquirir experiencia dentro de ello, lograr por ahí un desarrollo ubicándose ya en un puesto de trabajo específico para él, con algún tipo de contrato, que por cierto también se puede tener contratos de practicantes, ¿no?, que no estaría mal, y haciéndolos crecer desde una pasantía a una práctica, lograríamos tener ya también un personal totalmente identificado, ¿no? Porque creció dentro de ello una que es agradecimiento seguramente y otra pues que siente propiamente una satisfacción, ¿no? No descartando que en algún momento se nos vaya, porque sí, a veces los jóvenes tienen derecho también a probar varias experiencias y al final elegir en la que más sientan pasión, en la que más se siente identificado para su futuro, ¿no? Entonces sí, considerar todo esto también, ¿no?
El contacto con sindicatos, sí, ¿no? Siempre actuando con pinzas porque el sindicato a veces suele ser y podría ser un grupo que más bien quiera encontrar por ahí errores o no beneficios a los trabajadores para encontrarle mayores beneficios, ¿no? Pero ¿por qué no? También podría ser, si tenemos por ahí buenas relaciones con ellos, considerar también esta recomendación, ¿no? Bueno, las agencias de reclutamiento que ya hemos visto, por ahí, bueno, en resumen diríamos pues que la gestión de talento humano es importante para el éxito del trabajador, ¿no? Que no está mal mirarlo así, y para el éxito de la empresa como mercado laboral y como productiva, como un crecimiento productivo propio, ¿no? Entonces, al invertir en el desarrollo de estos trabajadores, estamos también gestionando de manera efectiva a este talento humano que va a ser cada vez más productivo para la empresa. Entonces, considerar esto es importante para poder lograr el desarrollo de la propia empresa también, ¿no? Ahora, cuando pensamos en el desarrollo de los trabajadores o en la elección de cada uno de ellos, tenemos que pensar pues que estos trabajadores, como toda persona humana, tienen, somos naturalmente, pues, estamos naturalmente llenos de emociones, entonces son personas totalmente emotivas, ¿no? Todas las personas somos así. Sí, pero ¿a qué se refiere, profesora, con personas totalmente emotivas? Personas que fácilmente lloran, fácilmente se deprimen. No, no me refiero a solamente esa emoción, sino a las personas que, por ejemplo, son totalmente proactivas. Entonces tienen una emoción por ahí un poco abiertas a descubrir varias cosas. Tienen, por ejemplo, la emoción de repente enojarse muy rápido, ¿no? Y por ahí crear ciertos momentos muy conflictivos en algún momento que puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, pensando en esto, ha creado, bueno, se toma en cuenta hoy el modelo DISC, ¿no? ¿De qué se trata el modelo DISC? Yo estoy seguro que ustedes han escuchado o les han contado, o sí, yo creo que han escuchado porque esto se actualizó, esta película de la Mujer Maravilla, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la Mujer Maravilla? ¿Sí? Es una historieta por ahí antigua, 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 pero que fue actualizada en estos años, ¿no? Bueno, ¿quién fue el creador? Fue William Moulton Marston, ¿no? El que lo menciona acá, que por cierto fue psicólogo, fue abogado, fue historietista y además como psicólogo analista de estas emociones de las personas, ¿no? Y su práctica de él, ¿qué nos decía? Que consideremos a las personas desde varios puntos de vista emotivos, ¿no? Y que son parte de su personalidad. Y en base a esto, en base a este modelo que creó él, se aplica esto también para el reclutamiento y la selección, ¿no? Entonces se convierte en una herramienta de evaluación que permite, en este caso, conocer comportamientos, ¿no? Y las prioridades mediante algún tipo de medición de respuestas, que son de preguntas rutinarias que se les puede hacer a los trabajadores o a los postulantes también, con el objetivo de ¿qué? De conocer algunos detalles profundos acerca de su personalidad y comportamiento. Digo algunos porque en una entrevista personal se intenta aplicar este modelo DISC, pero no lo conocemos del todo. Podemos conocer cierta tendencia, si es aplicado por un psicólogo mucho mejor, porque ahí podríamos lograr un mejor análisis, pero a grosso modo tendríamos que conocer de qué se trata, ¿no? Si estamos ya en gestión de personal, ¿no? Entonces tendremos que conocer de qué se trata esto si vamos a estar involucrados en gestión de recursos humanos, ¿sí? Bueno, se habla pues de ciertas características, ¿no? Las personas, bueno, en este caso, pueden ser en cierto modo o quizá en mucho, con mucha, de repente, aplicación a esto, pueden ser muy o poco dominantes, ¿no? Entonces, estas personas que tienen esta característica de dominantes son personas pues enérgicas, decididas, acostumbradas por ahí a tomar decisiones muy rápidas, a aceptar retos, por ahí cuestionar también el orden establecido. Les puede costar un poco si lo llevan al extremo, ¿no? A por ahí tener de repente, aceptar la tolerancia social. Es decir, puede ser que sean tan cuestionadoras que quizá no acepten bien a la otra persona o la opinión de otras, ¿no? Esto se ha llevado al extremo, pero en el buen sentido de la palabra o con una buena dosis de esta característica, son personas pues que se orientan a los resultados, ¿no? Y se preocupan más del conocer qué que del cómo, pero pueden actuar rápido,
¿no? Y pueden ser también muy acertadas, ¿no? La persona influyente son personas orientadas a, a la comunicación, ¿no? Suelen ser por ahí muy populares, les gusta de repente mucho reconocimiento público, ¿no? Son ciertamente muy amistosos, muy simpáticos, muy optimistas, ¿no? Estas personas influyentes son, diría yo, los clásicos vendedores, ¿no? Los que por ahí fácilmente hablan y convencen a alguien, además logran cierta empatía con ellos, con su amistad natural que tengan y con el optimismo que manejan, que solo podríamos saber creer fácilmente en lo que nos está diciendo y pueden lograr una venta. Entonces, esta característica puede ser por ahí muy particular para la elección de algunos tipos de vendedores, ¿no? ¿Qué más? La persona estable es una persona paciente, muy tranquila, ¿no? Que tiene mucha habilidad para escuchar, sobre todo, ¿no? Y trabajar bajo presión, ¿no? Por ahí todo se está desbordando, pero ella mantiene la calma y dice, tranquilo, saldremos de esto. Debe haber un procedimiento para salir, tranquilo, saldremos de esto. Y son los que la mayormente del tiempo ponen la calma en el grupo a veces, ¿no? Y se encuentran siempre orientados a los procesos, pero les preocupa a ellos mucho el cómo más que el por qué, ¿no? Entonces buscan mucho el paso a paso, el detalle, ¿no? Y pueden ser muy metódicos también, ¿no? Entonces dentro de un buen equipo puede formar muy buena parte, puede ser una muy buena dosis de estabilidad, ¿no? Ojo que cada uno de estos yo considero que una persona no es del todo solo una, no es que tenga una sola característica, ¿no? Sí, pueden tener varias, y varias de estas, pues, en buena dosis podría ser muy manejada, en este caso, manejar muy bien su inteligencia emocional, ¿no? Las personas cumplidas son personas por ahí muy precisas, muy analíticas, les gusta mucho seguir las reglas, son demasiado, diría yo, metódicas, ¿no? Y observan cada detalle y tratan de obtener una mejor solución de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las normas, ¿no? Les confieso que yo era así cuando empecé en la institución pública, demasiado, porque me, por ahí me metí demasiado en las normas porque lo necesitaba. La institución pública necesita conocer mucho las normas que les permite sus funciones, entonces había que llenarse de esto, ¿no? Entonces comencé ingresar como muy metódica, ¿no? Hoy me quedó muy buena dosis de esto y me sirve y le saco provecho, ¿no? Pero en todo caso, lo que tenemos que tratar de hacer en esto es conocer las características que tienen estos tipos de personalidades, estos tipos de aspectos de la personalidad, para poder, en cierto modo, evaluar a estas personas que puedan integrarse a nuestro equipo, nuestro trabajo, ¿no? En este caso, a la empresa. Entonces, ahora, estas características, de hecho, no se enfoca, o esta evaluación no se enfoca solo en pescar qué emoción sientes, sino más bien en el comportamiento que provoca la emoción, ¿no? Si son personas, por ejemplo, ciertamente coléricas o por ahí, está bien, son dominantes, pero con cierta dosis de enojo, que no manejan por ahí sus momentos de estrés, entonces su comportamiento puede provocar esto. Entonces es mejor medir hasta el momento de su comportamiento, que de hecho es difícil medirlo y no lo logramos en una simple entrevista, ¿no? Logramos mucho mejor análisis si un psicólogo lo hace, sí, con un acompañamiento, sí, ¿no? Entonces tiene también, para poder conversar sobre esto, tiene que ser mediante un lenguaje muy sencillo, ¿no? Tenemos que lograr, en este caso, lograr cierta empatía con la persona que se está evaluando, lograr también entenderla, ¿no? Entonces, esto no es solo por fingir que somos buenos con ellos para lograr que confíen, no, sino porque naturalmente tenemos que entender a una persona y solo va a fluir, en este caso, su comportamiento, ¿no? Las grandes ventajas es que, bueno, aumenta tu autoconocimiento, en este caso, las personas si se analizan propias también, aumentan su autoconocimiento, que es básico, ¿no? Yo lo he visto esta práctica, por ejemplo, cuando se empieza teniendo a todos los postulantes y se empieza explicando los beneficios de la empresa, y acompañado con una dinámica donde se permite el descubrir de cada uno de ellos de su propia personalidad, de su propio tipos o llamado orientación a alguna de estas emociones, ¿no? Entonces, este autoconocimiento va a permitir al trabajador decir, bueno, así soy, pero ¿cómo es que puedo ayudar a mi empresa? ¿Cómo puedo controlar cierta dosis que quizá la tenga muy elevada? ¿No? Entonces, esto nos va a ayudar tanto para poder reclutar
como para poder hacer el seguimiento dentro de la empresa, incluso hasta su propia inducción y onboarding. Y aquí pues vamos a tocar esto, ¿no? Esto, de qué se trata la inducción y onboarding, ¿no? Ya les había mencionado que la inducción es una primera etapa, ¿no? Donde yo le doy por ahí los documentos informativos de la empresa, pero no necesariamente lo tengo hasta el final. Y el onboarding más bien es un acompañamiento que lo tengo hasta el final. Profesor, hasta el final, o sea, voy a considerar que mi trabajador se me va, bueno, hasta el posible final que pueda tener. Porque el final no solo es porque se va, sino porque también en algún momento se tiene que jubilar, ¿no? Hasta eso tengo que pensar, así es. No quiere decir que voy a estar pegado al trabajador. ¿De qué manera lo voy a acompañar? Pues a través de supervisores, a través de las evaluaciones que también de desempeño se hagan, ¿no? Considerando que las evaluaciones de desempeño pues no son todas cuestionadoras, no son todas de buscar culpables, sino que también es para poder encontrar algunas desviaciones y poder retroalimentar en el momento oportuno y lograr pues, que el trabajador sea productivo siempre y vaya siempre en orientación a los objetivos institucionales, ¿no? Bueno, sí, tenemos que buscar a veces acompañarlo hasta el final y para esto a veces pensamos en este ciclo colaborador. Pensamos en que lo reclutamos, lo seleccionamos, lo acompañamos en un inicio mediante una inducción, lo capacitamos en alguna etapa de su desarrollo dentro de la empresa, ¿no? Hay un viaje al onboarding que llamamos yo, que es un viaje de acompañamiento frecuente, hay un desarrollo dentro de ello, ¿no? Que también está vinculado con una supervisión. Ojo, el desarrollo no es solamente ayudarlo, sino también es pescar por ahí algunas desviaciones para poder ayudar, ¿no? Y favorecer a la empresa. Retención, sí, velar por esos trabajadores, pues que sí quieren identificarse siempre y estar para toda la vida en la empresa y, ¿por qué no?, también apoyarlos en ellos y nos favorece también, ¿no? Y la salida, pues, ¿no? Que al final o le damos la mano porque se fue, ¿no? Y le dejamos puertas abiertas, si así le permite la empresa, o lo despedimos en su jubilación, ¿no? Les había dicho que está, de todas maneras, considerada una evaluación constante a veces, ¿no? Constante. Sí, puede ser una supervisión, una auditoría, pero en todos ellos siempre hay un tipo de evaluación. Por aquí hay algunas técnicas de motivación acompañados también en el trabajo evaluativo, ¿no? Entonces, no solo voy a por ahí establecer los objetivos claros para lograr solo su cumplimiento al pie de la letra, sino que también necesito considerar algo que los pueda ayudar, ¿no? Hay empresas que pueden considerar una flexibilidad de horario, otras no, ¿no? Reconocer su trabajo en equipo, individual, ¿no? Fomentar también su participación para poder también gestionar esta delegación fácil, ¿no? Esta delegación a la persona que realmente pueda realizar el trabajo, ¿no? Considerar un calendario de capacitación, ¿no? Que esté por ahí publicado y anunciado oportunamente, de repente acompañado por algún tipo de premiación y capacitación para algunas capacitaciones que quizá pueden estar pagadas por la empresa, ¿no? O de repente gestionadas con algún tipo de universidad o institución que pueda brindar algún tipo de capacitación de manera gratuita también, ¿no? Para la capacitación, como todo proceso, se tiene que también procesar, tener ciertas etapas de cumplimiento, ¿no? Necesitamos considerar pues un análisis de ello, luego diseñar este proyecto de capacitación o desarrollo, ejecutarlo, implementarlo y al final, de todas maneras, como todo proceso, evaluarlo, ¿no? Ahora, dentro de la gestión de personal, debemos considerar pues que todo trabajo que hacemos, lo hacemos en grupo, ¿no? Y eso también hacerlos identificar a ellos, que son parte de un grupo. Su trabajo siempre va concadenado a otro trabajo continuador o precedente, ¿no? Y acompañarnos a todos dentro de esto que llamamos siempre la retroalimentación, que es tan importante en la propia manifestación de una comunicación efectiva y también dentro de el ajuste de la llegada a estos objetivos institucionales que necesitamos llegar, ¿no? Los contratos, sí, pueden ser indefinidos según la temporalidad, parcial también, o de fijo indeterminado, o sea, con un tiempo fijo establecido, ¿no? Hay también los tipos de contratos de práctica que también les había hablado, ¿no? Y también hay de tiempo parcial y algunos de tiempo completo, ¿no? Entonces, esos son, en resumen, algunos de los tipos de contratos que se manifiestan dentro del Perú y en el mundo también, ¿no?
Bueno, hemos llegado al término de esta sesión 2, entonces empezamos la siguiente semana con la sesión 3, titulada, vamos a ver acá para que lo vean ustedes mismos también, la sesión 3, que vamos a hablar de manejo de software de planillas, ¿ya? Así que nos vemos la siguiente semana, hoy estamos jueves, nos vemos el día sábado con la clase 3. Sí, chicos, hasta luego, que les vaya muy bien.